Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en una nueva charla del Ateneo en la Administración del Esfuerzo Humano. Agradecemos a Paula Rocha que nos acompaña y nos va a hablar sobre desarrollo de la cultura en las organizaciones. Paula ya lleva más de 20 años de experiencia en organizaciones públicas y privadas, en organizaciones nacionales e internacionales y tiene mucho trabajo en lo que es planificación y mostrar, digamos, el impacto del cambio cultural en las organizaciones. Ella además ha dado charlas en organismos públicos, en universidades, así que bueno, Paula, esta charla obviamente está avalada por resolución del decano y si querés, Paula, ya arrancamos con lo tuyo. Bueno, claro, cuando digan. Ahí Hola, ahí ya. se ve Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Eh, no sé Buenas si tardes, quiere. recién pude activar el micrófono. Buenas tardes y dispuesta a escuchar. Buenas tardes. ¿Qué pasó ahí? No, ahí va a estar pasando Barbie, me va a estar pasando ahí la presentación. Bueno, gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a trabajar todo lo que es desarrollando la cultura organizacional, pero bueno, antes quería agradecer sobre todo, digamos, a Janina, a Daniel y a Bárbara, que, que están atrás de estos Ateneos de la Administración del Esfuerzo Humano ya hace muchos años. Ya alguna vez estuve con ellos. Bueno, realmente se nota que es un esfuerzo porque llevan muchos años. Así que bueno, agradecida por poder estar de vuelta acompañándolos y bueno, tratando de dar todo lo que uno, todo lo que uno tiene, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Ahí Barbie me va a estar ayudando porque no sé qué me pasa con la aplicación del Zoom. Bárbaro, gracias. Si querés pasamos a la primera, Barbie. Bueno. ¿Qué vamos a abordar hoy para la gente, ya sea que sepa lo que es cultura organizativa o lo que no? La idea es como brindar una mirada de lo que entendemos por el desarrollo de la cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Y cómo los líderes, ya sean de recursos humanos o líderes de negocios u organizativos, o sea, porque pueden ser, digamos, de staff, pueden ser los HRBP, o sea, tienen como distintos nombres de acuerdo a la organización, tienen un rol necesario y desafiante acompañando estos procesos de transformación cultural. ¿Por qué se dice transformación cultural? Bueno, porque trabajar lo que es el desarrollo de la cultura tiene que ver, digamos, con lo que hoy es o está haciendo y con lo que queremos que sea o cómo podemos abordar lo que queremos que sea o que se transforme o que cambie de forma, ¿no? También vamos a ver hoy diferentes metodologías, sobre todo del mercado, más que nada las más actuales, las que más se utilizan, cuáles son de las empresas más importantes que ya por ahí la vienen utilizando en años, 3, 5 años, y tienen una medición con mayor impacto en la cultura, ¿no? Y lo podemos mostrar, digamos, en cifras. No sé, Barbie, si... Gracias. Bueno. Siguiendo esto con lo que vamos a hacer hoy, la idea es tener una mirada conceptual para poder analizar y comprender lo que es cultura dentro de una organización y cómo se puede intervenir para desarrollarla, o sea, qué pasos son los que podemos dar, cómo podríamos empezar a abordar un plan estratégico cultural, cómo podríamos empezar, por supuesto no vamos a ver un plan estratégico entero, pero sí ver un poquito de cómo lo podemos lograr, visualizar algunos ejes críticos de la gestión de los procesos. Repensar las capacidades requeridas para el liderazgo en un desafío de transformación. Si bien no vamos a ver habilidades de liderazgo ni nada de eso acá, digamos, si nosotros queremos trabajar cultura dentro de una organización, ya sea pública, privada, pyme, multinacional, familiar, lo que fuera, es importante tener en cuenta, tener presente quiénes son o cuáles son o cómo son también los líderes con los que estamos trabajando y nos están acompañando y conocer algunos de los ejes estratégicos en las prácticas de People,
para ver, digamos, cómo se plantean los distintos desafíos culturales. Las siguientes. Bueno, acá mi idea era como tratar de empezar de lo más grande a lo más chico, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, hablando desde el mercado internacional y lo que hoy está ocurriendo en el mundo, ¿cuáles son los desafíos globales que se nos presentan o mundiales que se nos presentan? El primero es el futuro de la empresa, es decir, cómo la empresa no importa el tamaño y no importa el lugar donde esté, es decir, se va a rearmar en su futuro, digamos, cómo hace esta empresa para tener sostenibilidad, sustentabilidad y cómo mantenerse en el tiempo con la dinámica de los cambios que se presentan, pero no solamente, digamos, a nivel cultura, ¿no? Sino estamos hablando a nivel de personas, a nivel de países, a nivel político, a nivel geopolítico, a nivel financiero, etcétera. Entonces ese es uno de el primer, digamos, desafío global, por eso está como uno. El segundo es el futuro de la fuerza laboral. ¿Y por qué el futuro de la fuerza laboral? Porque nosotros hoy tenemos, ustedes piensan que en una empresa, de vuelta, no importa el tamaño, yo estoy tratando de, digamos, ampliar mirada con esto, ¿no? Podemos hablar desde una multinacional hasta una pequeña empresa familiar. Pueden hoy convivir 5 o más de 5 generaciones dentro de la misma organización. O sea, hoy en una organización podemos tener una persona tranquilamente de 70 años y una persona de 21 años, pero tranquilamente. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para que esa fuerza laboral, digamos, o el impacto de estas fuerzas laborales de distintas generaciones pueda, digamos, crear comunes acuerdos? Porque en general, no es fácil que por ahí una persona de 70 años tenga como la misma mirada, las mismas creencias que una persona de 20. Y esto es normal, digamos, ¿no? Luego el futuro de cómo se hace el trabajo. Tenemos una disyuntiva a resolver bastante interesante de cómo es el tema de, bueno, los seres humanos, cómo se conjuga con la inteligencia artificial, cómo eso va a influir o impactar en los diferentes procesos internos que tenemos y cómo dentro de los procesos internos después impacta o influye en los distintos resultados. Y por último, la estrategia del liderazgo cultural, obviamente que para poder abarcar, digamos, estos o para poder replantear estos desafíos globales, digamos, la tendencia del mercado hoy es ir trabajando más una estrategia de largo plazo. Y ya no es una estrategia como tanto de las áreas de recursos humanos, de people o de desarrollo, sino más de cultura, ¿no? Es decir, qué cultura queremos trabajar hoy en nuestra organización, cuál es la que hoy está y qué queremos lograr con eso. Gracias, Barbie. Bueno, ahí aparece cultura. Ah, la anterior, perdón. Cuando hablamos de cultura, pensaba yo, cuando hice este slide, pensaba, digamos, en las personas que podían estar acá y decía, cuando hablamos de cultura, ¿de qué hablamos, no? Porque cultura es un concepto, digamos, tan amplio que cuando lo pensamos así, ¿qué es cultura organizacional? Hay que ver qué quiere decir para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por ahí sí en la siguiente un poco, la cultura en una organización. ¿Qué sí es la cultura en una organización? Son comportamientos alentados, desalentados y tolerados a lo largo del tiempo. También la cultura es un objetivo en movimiento porque permanentemente se encuentra cambiando. Es un insuficiente listado de valores porque si yo hoy digo, bueno, yo tengo que hoy definir a mi organización o los valores de mi organización en función de mi mirada, pero digamos, tengo a mi vecino que está en la oficina de al lado y la tiene que definir, probablemente la defina diferente. En la mayoría de las organizaciones esto pasa, ¿no? ¿Qué también es cultura? Son las creencias que sustentan esos comportamientos, los comportamientos que hablamos primero, ¿no? Los comportamientos tolerados a lo largo del tiempo. También es un habilitador o inhabilitador del negocio. Esto no lo voy a explicar ahora, sino como después por ahí en relación a lo que es las métricas que ya digamos o
o los KPI, digamos, que tenemos las cuestiones como ya medidas. Y a la vez la cultura también tiene un impacto subestimado, que es lo que vamos a trabajar hoy. O sea, esto de que es habilitador o inhabilitador del negocio en función de que genera o no mayores posibilidades y el impacto que tiene esta cultura, no solamente dentro de la organización, sino para el afuera. Gracias, Barbie. Impacto cultural. Bueno, acá vamos a empezar un poquito con las métricas. Sí, este es de McKinsey. Esto está más o menos, este es viejo, tendrá este estudio más o menos 3, 4 años, ¿sí? Ya estaba medio 3 años, creo. Impacto cultural. Dice que una cultura sólida y orientada a un propósito va a aumentar las métricas clave, ¿sí? Por ejemplo, aumenta el compromiso de los empleados durante un periodo de 3 años. Esto ya está comprobado, ¿no? El 50%. Aumenta el crecimiento de la fuerza laboral en un periodo de 3 años, el 25% de la fuerza laboral. Y aumenta la utilidad neta de una organización durante un periodo de 5 años en base al 85%. Como para que se den una idea del impacto que puede tener una cultura sólida o establecida dentro de una organización y de lo que estamos hablando hoy. Por otro lado, el otro día leía que cerca del 26, 25, 26% de los fracasos de las startups corporativas terminan fracasando por problemas culturales. Así que bueno, ahora después lo vamos a ver en más detalle, pero estas son cifras que son interesantes para que conozcan cómo se aborda y cómo se está midiendo y qué tipo de consultoría las mide, ¿no? Bien, acá arrancamos más con los líderes de recursos humanos, o bueno, los líderes del negocio, y solamente el 31% de estos líderes cuenta con la cultura, cree que cuenta con la cultura necesaria para lograr los objetivos del negocio, en tanto el 69% no, no cree o cree que no cuenta con la cultura necesaria para lograr los objetivos del negocio. ¿Cuáles son los componentes de una cultura exitosa si yo lo tengo como que plasmar acá? Fundamentalmente esto está basado, digamos, en dos ejes. La conexión, que la conexión tiene que ver más con algo, digamos, interno, propio y personal, ¿sí? O sea, digamos, yo me identifico con la cultura de la organización en la que estoy trabajando, me preocupo y me inquieto por la cultura y que estos compromisos, valores, eh, propósitos se cumplan, me siento parte de esta cultura. ¿Cómo me siento parte de esta cultura? Normalmente cuando uno se siente parte tiene que sentir que por lo menos algunos o la mayoría de sus valores tienen que coincidir con los valores de la organización, ¿no es cierto? O de los comportamientos. Y el alineamiento, que quiere decir que la persona, por ejemplo, que está trabajando en una organización, sabe cuál es la cultura que tiene esa organización, que cree que es la cultura adecuada, la que están teniendo, y demuestra con sus comportamientos la cultura que está haciendo en ese momento en esa organización. Esas son básicamente las claves o los componentes de una cultura exitosa. Bueno, acá hay un poquito de, no sé si la conocen, Gallup dice, esto es básicamente Estados Unidos, no es actual, es una cifra del 2018 al 2023, y dice que 2 de cada 10 empleados, si se sienten o no se sienten conectados con la cultura, la realidad es que la mayoría de los empleados no se sientan significativamente conectados con la cultura de su empresa. Así que miren todo lo que hay para trabajar acá, todo lo que hay para trabajar. Lo bueno que están de acuerdo los empleados con los gerentes, Exactamente. Esto sí. tal cual. La cultura es clave. Una cultura fuerte y saludable puede desarrollar una ventaja competitiva difícil de imitar. Ahí ya nos vamos a los parámetros de la medición y después también los vamos a ver y los vamos a ver en ejemplos, ¿sí? Pero digamos, realmente acá lo que está diciendo es que tiene, que es una competencia diferenciadora tener una cultura definida, ¿no? Y el punto de partida es comprender cuál es la cultura acá y cómo estimula o limita el negocio.
Esto habla de que la cultura en realidad es la clave y no de que la cultura es buena o mala. No es que la cultura está bien definida o mal definida. En definitiva, trabajamos en organizaciones públicas, privadas, chiquitas, medianas, enormes, y la cultura ya está. La cultura es, nosotros entramos a la organización un día, el día que entramos, mañana, viernes, vamos todos a trabajar y entramos a una organización que ya tiene una cultura, que nosotros ya la conocemos y somos parte de esa cultura, ¿no? Entonces, la idea de trabajar un desarrollo cultural tiene que ver con poder ver siempre lo que hoy estoy teniendo culturalmente como institución, como organización, como empresa, y empezar a trabajar, digamos, un poco dónde quiero poner la cultura dentro del foco del negocio, ¿no? Y cómo trabajarla para un futuro bueno, digamos, de mediano plazo y largo plazo. Gracias, Barbie. Cultura y gestión conscientes. Bueno, acá nos vamos en realidad como un poquito más adelante. No sé si ustedes lo conocen o si alguna vez escucharon de este hombre, Rax Sisodia. ¿Alguien lo ha escuchado nombrar? Yo de Sí, nombre nada no, más, ¿sí? Yo nadie. de nombre. Sí, No, Pero de nombre, no, bien. no, nunca no. lo leí. Bueno, él es el presidente de Empresas Conscientes de Monterrey y en realidad es un experto más que nada en todo lo que es liderazgo consciente y capitalismo consciente, ¿no? Y bueno, nada, hizo más de 16 libros, digamos, en todo lo que va por lo menos de lo que yo vi últimamente, escribió más de 16 libros. Y él lo que dice es que las empresas conscientes están impulsadas por propósitos como más elevados que sirven, alinean e integran los intereses de las partes. Entonces dice que la cultura consciente es una fuente de fortaleza y estabilidad para la misma, asegurando que su propósito y valor perduren en el tiempo y a través de las transiciones de liderazgo. Acá lo que quiere decir es que cuando yo recién acabo de decir que todas las organizaciones, empresas, instituciones, sin fines de lucro, con fines de lucro, grandes, pequeñas, medianas, todas tienen una cultura, pero hay que ver si atrás de esa cultura tienen un propósito. Cuando la cultura tiene un propósito, se trabaja diferente, digamos, el nivel y las habilidades de liderazgo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que estar siempre el fundador para trascender esa cultura, ¿no? Es decir, es como que una empresa consciente lo que hace es trascender la cultura a partir de los principios y valores culturales que se generaron, digamos, desde el fundador en adelante, ¿sí? Eso es un poco lo que quiere decir. Bueno, después dice que las culturas conscientes evolucionan naturalmente hacia un propósito más elevado, la interdependencia de las partes interesadas y el liderazgo consciente, la responsabilidad, transparencia, integridad, lealtad, igualdad, justicia, crecimiento personal y cuidado. Bueno, habla de todo lo que es gestión consciente, ¿no? Los 7 valores de la cultura consciente que van a estar en la próxima filmina, pero en realidad acá él lo que hace es una diferenciación entre que si bien estamos de acuerdo que, digamos, la definición de cultura podría ser un conjunto de valores, principios y prácticas que definen una organización, no todas están alineadas con un propósito que la supera en su forma de ser, de ser o de presentarse al mundo, ¿sí? Por eso la cultura consciente se construye a través de valores y no tanto de reglas esquemáticas, de decir, bueno, esto es así, nosotros somos así, asá y allá. No, no. Esto es lo que yo quiero construir desde un lugar más eh, interno, ¿no? Desde el ser organización, ¿no? Desde qué quiero ser en el mundo y a qué me comprometo y con quién me comprometo para el afuera y cuál es realmente el propósito más allá por ahí de los resultados financieros o los resultados del servicio o los resultados del negocio. Gracias, Barbie. Bueno, acá están los 7 valores de la cultura consciente. Habla un poco de la confianza como base de la cultura consciente y construirla en diferentes niveles. Probablemente todos los que estén acá sepan lo que es construir confianza, tenerla y generarla, y que no siempre es fácil, ¿no? Entre empleados y líderes de la organización, recién lo dijo Daniel, de hecho, y la confianza entre la compañía y los stakeholders. Los stakeholders son siempre los diferentes grupos de interés, ¿no es cierto?
O sea, están los de adentro de la organización, como digamos los empleados, o sea, el sindicato, todo lo que son públicos de interés, los clientes, los accionistas, ¿no? Eh, Así que bueno, eso sería un poco la responsabilidad y la autenticidad que tiene que ver, digamos, con que en realidad las personas, no diría los empleados yo, sino las personas que componen la organización tienen que entender que tienen un rol dentro de la organización. De igual manera, esta responsabilidad no habla tanto como habla de responsabilidad consciente, no habla tanto de la responsabilidad del rol de cumplir la descripción de puesto, ¿sí? Sino habla más de la responsabilidad que yo tengo cuando soy líder en trascender o en transmitir el propósito, los valores, la cultura o la identificación de la propia organización con la mía propia, ¿no? El cuidado, que es un valor que habla de operar desde el amor y no desde el miedo. Acá, por supuesto, que no habla del amor romántico, sino que habla más desde un lugar de la empatía, de la compasión, o sea, de ver cuál es el estado del otro, de qué le está pasando al otro o por qué está así, ¿no? Porque eso, bueno, claramente puede afectar la cultura, ¿no? Si tenemos un grupo de personas que no se están sintiendo bien y no hacemos nada, esto tiene un impacto y todos lo sabemos. Entonces, bueno, hace que las organizaciones se preocupen como seres humanos y bueno, lo que dice es que el valor del cuidado es como muy contagioso, como todos los otros valores, y si comienza de los líderes, rápidamente se reproduce en toda la organización. Luego la transparencia, que es el valor que impulsa a trabajar sin secretos ni nada que ocultar. Acá no se habla de la transparencia desde un lugar de decir, bueno, a ver, te puedo mostrar, no sé, todos los resultados, todo lo que es información confidencial, sino hablar desde un lugar más como desde la integridad, que bueno, es el valor que viene después, en el sentido de que no hay nada que ocultar, o sea, no hay nada detrás de bastidores, ¿no? Es decir, acá las cosas como son, o sea, si hay que confrontar, confrontamos, si hay que felicitar, felicitamos, si hay que tolerar el error, toleramos, o sea, tiene que ver con esto, ¿no? Con la esencia. Bueno, luego viene la integridad, que tiene que ver con, es un valor que busca que cualquier tipo de organización tenga altos estándares éticos y de responsabilidad sobre las acciones que realizamos, el aprendizaje que promueve la constante evolución y la búsqueda del conocimiento, y el empoderamiento de igualdad, que este valor impulsa a las personas, impulsa a las personas a que se sientan como más libres, a presentar diferentes propuestas, a innovar, a crear, o sea, las hace como mucho más creativas a las organizaciones también. Gracias, Barbie. Bien. Pero bueno, acá un poco yo quería llegar a estas preguntas, ¿no? No sé si hay mucha gente sin cámara, lo único, pero bueno, no sé si pudieran, las que tienen cámara, que no llego a ver a todos, porque están todos arriba, ¿cómo podemos evaluar el estado de la cultura organizacional nosotros en las organizaciones que hoy estamos trabajando, en las que hoy somos parte? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está la cultura bien definida y claramente comunicada? O, digamos, tenemos un listado de 5 valores, 7 valores ahí colgados en la pared que quedaron lindos de un momento y ahí quedaron. Y bueno, decimos, ah, no, no, nosotros sí hicimos algo, hicimos esto, mirá, los están acá escritos en la pared. ¿Cómo creen? ¿Las culturas están bien definidas y claramente comunicadas? ¿Cuáles son los valores fundamentales? En breve habilito, dice. No sé quién escribió. En ¿Cuáles son los hora. valores fundamentales? ¿Cuáles son los valores fundamentales de nuestra organización? Es decir, estamos en una organización, ¿los conocemos? ¿No los conocemos? ¿Los podemos definir? Nosotros hoy, cualquiera de ustedes que están acá, se siente y dice, yo puedo definir claramente los valores de mi organización hoy. ¿Cómo estos valores? Si me permitís, me hago una pregunta, porque muchas Por veces supuesto, pueden estar explícitos, pero no necesariamente son los reales. Entonces, ni completamente, siquiera Daniel. alcanza con eso. Tendría que observar comportamientos y a partir de la observación sistemática de comportamientos recurrentes podría llegar a tratar de decir cuál es la cultura. Completamente. Completamente. Eso es lo que sucede.
Después, ¿cómo se ven esos valores cuando los empleados los ejemplifican en la vida laboral diaria? Yo digo, por ejemplo, ¿no? Uno de los valores es la satisfacción del cliente, ¿sí? Pero digamos, yo estoy dentro de una organización y yo, por ejemplo, veo un cliente o un usuario, ¿no? Que ni lo atienden. Entonces digo, ¿dónde está la satisfacción, que era, digamos, un valor encabezado, digamos, o como pilar de la cultura? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ejemplifica en las acciones cotidianas nuestras? Lleguemos bien, lleguemos mal, lleguemos de mal humor, lleguemos con sueño, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en acciones y en comportamientos cada uno de nosotros para ejemplificar la cultura que tiene nuestra organización, que nos enmarca? ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Más allá del trabajo diario, ¿qué es lo que hacemos culturalmente, ¿no? A este nivel de valores. ¿Los valores son consistentes en toda la organización o son diferentes valores y culturas adaptados por función de departamento, por necesidad? ¿Esto qué quiere decir? Los valores de la comercial, digamos, del área comercial, ¿son igual a los de la financiera? ¿Son igual a los de la administrativa? A los de recursos humanos, capital humano, desarrollo. ¿Qué pasa acá con esto? ¿Son iguales, no son iguales, son diferentes? ¿Pueden los clientes usuarios identificar nuestros valores después de interactuar con los empleados de nuestra organización? Cuando viene un cliente, un usuario a vernos y a solicitar nuestros servicios, nuestros productos, lo que fuera, ¿no? Siempre lo mismo esto, sea una empresa, digamos, industrial, una manufacturera, un fintech, o sea, ¿no? Una pyme, lo que sea, una institución pública. Digo, el cliente usuario se va y dice, estos son los valores de esta institución. Se va y piensa, estos son los valores de esta empresa. Este es el propósito claramente definido que me transmitieron cuando me vendieron este producto. Bueno, estas preguntas son disparadores para empezar a armar, digamos, lo que sería un plan estratégico, cultural o el desarrollo de la cultura. Pero yo, antes de pasar como a la filmina siguiente, que me la quisiera como acordar de memoria, quería preguntarles a las personas que sí están hoy acá, ¿qué me pueden decir de esto? O sea, ¿cuánta gente de acá trabaja en organizaciones y puede responder claramente alguna de estas preguntas? Creo que acá Abro micrófono. lo complejo también es, creo, ¿no? Que la cultura nace también, o por lo menos en las empresas más chicas, no en todas, ¿no? Desde los dueños o quienes conducen, y creo que ahí siempre termina como trayendo como una nebulosa porque no saben poder bajar, o sea, esa cultura que necesitan para. Entonces, esto de poder observar y entender primeramente qué es lo que ellos quieren transmitir es, creo que el puntapié para poder, este, poder bajarlo a nuestros trabajadores, al personal que tenemos y que también construye, que dijiste algo clave, ¿no? De esto de que se construye también por las propias personas más allá de quienes nos conducen, ¿no? Esa cultura organizacional. Es que somos todos, las hacemos todos y todos los días. Lo que pasa que, bueno, no siempre tenemos la suficiente conciencia como para poder interpretarlo y revivirlo. Por eso, digamos, o sea, ¿por qué pongo tanto foco en esto de si lo vemos o no lo vemos en la acción cotidiana? Porque cuando o sea, dentro de un rato que vamos a ver lo que es el impacto, no, este es el impacto, o sea, ¿cuánto yo, Paula, o cualquiera, Janina, Daniel, Bárbara, Jorgelina, o sea, cuán conscientes somos a diario del impacto cultural que nosotros estamos generando en nuestra organización, en la que estamos? ¿Alguien más? Gracias, Jorgelina. Yo lo que puedo decir de la última es que los clientes claramente se llevan la cultura, consciente o inconscientemente también, se capta, pero muy rápidamente. O sea, en Sí. un ratito uno saca.
Insisto que a lo mejor inconscientemente, pero ese bienestar o malestar que me llevo, no me doy cuenta que, lo mejor exactamente, pero evidentemente está influido por cómo fue mi vivencia en ese ámbito, en esa institución, en esa empresa, en lo que sea. Completamente. El cliente, el usuario se lo lleva. El tema es qué se lleva. Si se lleva lo que yo creo que soy, o sea, lo que yo creo que manifiesto, o se lleva otra cosa. ¿Cuántos clientes enojados se van de organizaciones por la atención, digamos, al cliente o al usuario final, o no tiene como las respuestas, o lo atienden con cara de, y digo, bueno, entonces ahí está como, cómo empezar a observar, digamos, e identificar eh, la parametrización de la cultura, ¿no? Porque después todo esto se puede medir, o sea, realmente, o sea, ya hay herramientas, o sea, por supuesto yo voy a ir a las empresas como a las multinacionales más grandes, a las que tienen medición, para poder mostrar hoy acá cómo se manifiesta un impacto real. Pero digamos, esto es lo que va a venir, esto es lo Sí, que va a venir. totalmente. Y el tema es cómo se practica diariamente, porque tenemos la medición y eso, pero lo complejo creo es cómo, porque vos bajás esos valores, esa cultura, pero cómo lográs, ¿no? De que todo el equipo te acompañe en la cotidianidad para poder promulgar esos Bueno, valores. con un planeamiento estratégico en base, digamos, a un desarrollo cultural. Sí, realmente sí se puede. Ujú. Digamos, hay ya en organizaciones varias, en Meli, en Globant, en Price, en BBVA, ya hay direcciones de cultura directamente. Y bueno, después vamos a ver algún ejemplo de esto de esto, de cómo lo llevas en la diaria y, por ejemplo, qué han hecho alguna de esas empresas, así ustedes también se llevan como diciendo, a ver, cómo lo trabajamos para abajo, ¿no? O sea, digamos, todo esto como más de la teoría, cómo lo bajamos al papel o a la realidad. Eh, bueno, ahí creo que podemos seguir, que la pregunta era esa. Yo estoy buscando algo acá que me quería con la siguiente filmina. Esa, perfecto. Acá empezamos. Digamos, nosotros la primera idea era como tener una idea de lo que es cultura, un parámetro de cultura consciente y de lo que es cultura en sí, o sea, cómo la podemos definir, y que la cultura es lo que somos y lo que hacemos en el día a día en nuestras organizaciones. Y cuando entramos nosotros por la puerta, vemos, olemos, sentimos, percibimos, como dijo recién Daniel, todo eso es la cultura de la organización y también se puede medir. Ahora digo, ¿qué hacemos con esto, no? Lo que acaba de preguntar Jorgelina. ¿Cómo la gestiono? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo trabajo? Bueno, principalmente a partir de los objetivos estratégicos. Cuando hablamos de objetivos estratégicos, hablamos como de cultura, es todo genérico, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos van a ser siempre en función de la organización que sea, o sea, multinacional, por unidad de negocios, este, digamos, sea pyme, sea una empresa familiar, sea una empresa mediana, es decir, cada empresa tiene sus propios objetivos estratégicos, ¿no? Después vamos a ver los arquetipos de organizaciones, por así decir. Y bueno, y ahí nos vamos a dar cuenta un poco más qué objetivo estratégico alienta cada uno o cada foco. Ahí vamos a trabajar más el foco cultural. Ese objetivo estratégico me va a llevar a trabajar en un foco cultural en función, obviamente, de la organización que sea. Como les digo, no todas las organizaciones son iguales. Estamos hablando de, no sé, 5.000 personas, 10.000 personas, 100 personas, 20 personas, 5 personas, ¿no? Entonces tenemos que verlo esto a nivel, digamos, grande y después vamos a trabajar los focos culturales. Cuando nosotros elegimos un objetivo estratégico y un foco cultural, cualquiera sea la organización, yo ya puedo empezar a trabajar el desarrollo de un plan estratégico de cultura o de desarrollo, digamos, ¿sí? ¿Cómo? Para poder medir lo hago a partir de las fuentes de los mensajes culturales. ¿Qué son las fuentes de los mensajes culturales? Son los comportamientos, los símbolos y los sistemas. Y ahora vamos a ver en detalle qué es cada uno.
Pero estos comportamientos, símbolos y sistemas se alimentan ¿de qué? Del mindset o de la mirada, digamos, este, del modelo mental que tenemos dentro de la organización, o sea, la que tiene el dueño, el accionista, el líder, el empleado, el cliente de la organización, las creencias que tenemos y con las que trabajamos o las que estamos arraigados atrás de esta cultura y los valores propios y de la organización. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos objetivos estratégicos, foco cultural, nos llenamos de información, o sea, ¿cómo hago para recabar información? A través de las fuentes de mensajes culturales, y esto se completa, digamos, a través de estas creencias, valores y mindset que tenemos. Eso es lo que genera, lo que nos va a generar, que lo vamos a ver ahora con los arquetipos un ratito más, la cultura operativa. ¿Qué es la cultura operativa? Esto que les digo yo, que todas las organizaciones hoy tienen una cultura, que esto no está ni mal ni bien, es la cultura definida, ¿sí? Esta cultura operativa impacta directamente sobre los resultados del negocio, o sea, sobre los resultados organizacionales o generales, sobre las unidades de negocio y todas las áreas, y también impacta a nivel individual. Bueno, y ahora la siguiente que habla de comportamientos, símbolos y valores, y sistemas, perdón. Cuando hablamos de comportamientos, ¿de qué hablamos? Los comportamientos en realidad es de todas las personas que están en la organización, pero de líderes e influenciadores más. O sea, de igual manera, una persona que recién ingresa, si digamos viene con una impronta de cambiar un equipo y yo se lo permito, ¿sí? Ahí estoy permitiendo un comportamiento dentro de la organización que me puede modificar la cultura de alguna manera, ¿sí? O un indicador de cultura, o un valor de cultura. Entonces, el comportamiento de líderes e influenciadores es importante. Por ejemplo, un líder o el dueño me dice, es importante para nosotros cumplir el horario y todos tienen que llegar puntual y él llega tarde. ¿Qué les parece, digamos, que eso, que culturalmente, cómo impacta eso, digamos? Ya que no tiene coherencia, digamos, entre lo que dice y lo que hace, ¿no? O sea, digo, yo por ahí puedo eh, Negativamente. es que lo he visto, Daniel, lo he visto, ¿no? Yo digo, bueno, todos tienen que cumplir el horario, lo he visto en líderes, todos tienen que cumplir el horario, pero esta persona que es el que lidera no cumple el horario. Entonces no puede ser un valor que yo predique si no lo pongo en acción y no lo pongo en valor, ¿no? Tal cual. Relación entre lo que dicen y lo que hacen, que es más o menos esto, pero digamos, no solamente en el horario, sino en cada acción de su vida cotidiana, ¿no? O sea, cómo, no sé, cómo me comunico, cómo me relaciono, cómo manejo los equipos de trabajo, cómo se resuelven los conflictos. Este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque esto es como nosotros somos en la vida real. Es como nosotros resolvemos también los conflictos a nivel individual. O sea, cuando nosotros tenemos un problema personal. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Sale toda sale la víscera, ¿no? Del ser humano, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos con una situación que no podemos controlar o que no podemos definir o que no sabemos cómo hacer, ¿no? Nos sale El como un humo poco negro. El humo ¿eh? negro. Algo así. O sea, no hay Entonces, papa. no hay papa. Entonces, esto nos muestra mucho de los comportamientos. O sea, tengo un conflicto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo repienso? ¿Me junto a una asamblea? ¿Hago una junta directiva? ¿Lo resuelvo en equipo? ¿Lo resuelvo solo? ¿Empiezo a gritar como un loco? Esto habla clarísimo de la cultura. ¿Cómo Ahora, son tratados los clientes? Yo digo que, digamos, lo más importante es tratar bien al cliente, digamos, la satisfacción del cliente, y veo que y la mitad de los clientes se va enojado porque no le cumplimos el tiempo, no le cumplimos el pacto, no le cumplimos el contrato. Los tipos de conversaciones, acuerdo y de qué manera, tiene que ver un poco con lo mismo, con esto, con los clientes, con cómo le hablo a los equipos, con cómo trabajo una situación difícil con un líder, ¿no? O sea, ¿cómo lo pongo arriba de la mesa? ¿Lo pongo desde qué lugar? Desde el poder, o sea, desde el poder de liderazgo, digamos, lo pongo compasivamente. Bueno, esto hace como mucho a la cultura, ¿no? Y cómo se trabajan los errores, que es algo muy interesante. Bueno, Jorgelina recién preguntaba, por ejemplo, en Meli, que es Mercado Libre, yo hice la pregunta, por eso me gustó que haga la misma pregunta. Le digo, pero ¿cómo puede ser esto? El Mercado Libre
hicieron un nuevo programa de desarrollo de cultura y trabajaron una cultura nueva y dijeron que dentro de los valores lo que iban a estandarizar como valor era la aceptación del error. ¿Por qué? Porque la aceptación del error traía para esta empresa fintech todo lo que generaba creatividad. Entonces, que digamos, era importante como valor traer la aceptación del error para que la gente se ponga a innovar y crear cosas nuevas, porque es lo que salía, es lo que salía bien, digamos, ¿no? Tenían un gerente de logística, era un ingeniero, no me acuerdo, pero creo que era un ingeniero industrial, y decía que técnicamente era el mejor, pero todo su equipo se quejaba del trato, porque la persona no toleraba el error. Como no toleraba el error y era uno de los nuevos valores establecidos por la compañía, lo desvincularon. Por supuesto, con acuerdo, todo. Lo desvincularon de Mercado Libre como líder de logística. Eso es cultura, Jorge Lina. Eso es establecer una cultura, Ahí, definir. perdón, y sabes que con el ejemplo que traías antes, y por la experiencia justamente que estoy viviendo, me pasa esto, ¿no? Ponele que encima el dueño del lugar pide, nada, ponele limpieza y orden en el sector del comedor. Y es el primero que te deja todo sucio. Entonces y es la conversación que tengo, ¿no? De esto de decir, pero ¿Y quién se lo ¿quieres? dice? En este caso me toca a mí o la coordinadora y esto, y tenemos reuniones periódicas y dice, vos estás queriendo implementar estos valores que no coinciden con tu accionar. Y digo, ¿qué carajo? ¿Cómo hago para, o sea, cómo lográs de que haya ahí una coincidencia? Y a veces decir, Podría ahí ser se con me una están quemando los pregunta, papeles a mí, claro. podría ser con una pregunta, pero bueno, lo podemos ver, si querés me lo Ok, preguntás al final para que no se nos pase tanto el tiempo, ok, porque, ok. pero haceme acordar y te puedo decir cómo. Los símbolos, la utilización del tiempo, o sea, decir, por ejemplo, si yo pongo una reunión a las 4 de la tarde, pero la empiezo a 4:30, es decir, que ni siquiera me tengo ni respeto a mí, ni respeto por el tiempo de ninguno de los demás que está citado a la reunión. Las promociones y salidas, recién Daniel traía que iban a hacer para el próximo Ateneo, lo que tiene que ver con desvinculaciones y demás. Esto es un símbolo importante, o sea, promociono a todo el mundo por igual a los mismos equipos, les doy la misma prioridad, tengo preferencia por alguno. Los discursos que hago, ¿no? Si tienen que ver con mi accionar o no. Esto es lo que está planteando Jorgelina, o sea, lo que dice el dueño y hago todo lo contrario. La diversidad e inclusión, la tan famosa DEI y nueva DEI y desarrollo de DEI. ¿Cuánto realmente espacio hay para la diversidad e inclusión? No es solamente un porcentaje de la nómina que pueda, digamos, aplicar a lo que es capacidades diferentes o inclusivas, ¿no? Tiene que ver con hasta dónde yo como organización me doy permiso para que esto ocurra, cuánto incluyo, pero real cuánto incluyo de la sociedad, ¿no? Y si somos, digamos, como organización, de adentro hacia afuera o al revés. De adentro hacia afuera quiere decir más del ser, o sea, de cómo nos mostramos, o sea, mostramos lo que somos o en función de lo que trae el cliente, como que me acomodo y empiezo a cambiar mi comportamiento porque el cliente dice que, no sé, que quiere, no sé, de todos estos productos grises y que son mejores grises, entonces, bueno, como que cambio la estrategia porque me lo piden de afuera. O tengo como una estrategia propia de decir, no, yo soy esto y este es mi valor. Esa es como la diferencia, ¿no? Los sistemas, que voy rápido por acá, tienen que ver con todos los sistemas de gestión de una organización que todos los que están acá probablemente ya los conocen, y son casi todos los sistemas que también nos permiten, o los sistemas de gestión que nos permiten medir todo lo que es planeamiento de estrategia, que se puede medir tanto, digamos, en planeamiento y en estrategia, los sistemas que sostienen todas las prácticas de HR, o sea, desde el input hasta el output, es decir, desde que ingresa la persona hasta que se jubila, se retira o se va, las métricas y los reportes de estos sistemas son los que nos permiten ver, los sistemas de capacitación y aprendizaje, es decir, bueno, cómo capacito, lo monitoreo, lo continúo, le doy un corte, digamos, ¿tiene una impronta o no tiene una impronta para mí? O lo pongo porque, bueno, no sé, me vendieron esta capacitación y la doy.
los procesos en feedback, los procesos de feedback en evaluaciones, o sea, bueno, esto cómo lo hago, doy procesos de feedback permanentemente, o es que la organización me dice, no, tenemos una evaluación de desempeño una vez al año, entonces necesitamos sí o sí el feedback. Es decir, bueno, el feedback es un todo para la persona que lo está escuchando. Entonces, o sea, ¿lo pongo en valor o no lo pongo en valor? Si lo pongo en valor, lo pongo en valor. Y si no, no lo pongo en valor, porque decir que tenemos feedback y no hacerlo es tétrico para cualquier empleado, ¿sí? Y para cualquier líder, porque nunca va a tener, digamos, las métricas adecuadas, ¿no? La estructura, ¿por qué la estructura? Porque cuando nosotros trabajamos desarrollo cultural se trabaja mucho sobre la estructura, porque a veces requiere una modificación de estructura y empezar un poco más a abrirnos a no tanto una estructura, digamos, tan vertical. Sí, es es el novio el novio de Roma, que es mi gata, acá afuera tengo. Eh, la estructura, digamos, hoy trabaja más, digamos, como adapto las estructuras en función de la cultura que yo quiero mostrar, ¿no? En función de los valores que quiero sostener. Entonces, digamos, hoy puede estar como más línea, o sea, más horizontal, pero después puedo trabajar como estructuras por procesos, o estructuras por proyectos, o estructuras por unidad, por ejemplo, ¿no? Y el servicio al cliente, que es decir, bueno, ¿cómo lo mido dentro de la organización? La siguiente, Barbie, porque me voy a quedar medio corta de decir. Enfoques culturales. Bueno, esto es muy importante, pero muy importante. Yo acá tenía una filmina porque no llego, porque hay una filmina que no la llego yo a ver con mi edad. Estos enfoques culturales son los más utilizados, digamos, hoy en las organizaciones, pero los más utilizados. ¿Qué quiere decir enfoques culturales? Son tres herramientas específicas que me permiten medir la cultura en mi organización. O sea, con estas tres y más, hay dos o tres más, pero digamos, yo le pongo las más importantes, se puede medir la cultura. Y de hecho, ya hay mediciones que las vamos a ver atrás. De la primera, en realidad, que voy a hablar es del Circumflex Model. Este, este sistema o este modelo, Circumflex es, ¿cómo se llama? Estadounidense, es súper interesante porque pasa, digamos, eh, pasa de lo que soy en, ¿cómo se llama? En reglas, en normas, a lo que quiero ser en valores. Y, digamos, hay proyecciones y estudios que se muestran a 5 años y han cambiado completamente los estilos, ¿no? Porque lo que se miden son los estilos. Y lo que es interesantísimo acá es que se divide en tres estilos, pero no mide ni percepciones, ni sentimientos, ni sensaciones, que eso lo mediría más el clima. Y nosotros no tenemos que ser sabios y no mezclar clima organizacional con cultura y valores organizacionales. El clima es lo que siente y percibe la gente que está aquí ahora en este momento. La cultura es un pilar, es lo que yo quiero, es el valor agregado que genera mi organización para que la afuera llegue. Otra cosa totalmente distinta. Para hacerlo cortito, bueno, es el que más me gusta a mí, el Circumflex Model, tiene en realidad, trabaja tres estilos. No se llega a ver ahí, por eso se los cuento, lo de acá, es un estilo pasivo-agresivo que incluye más, que es donde está el rojo, donde ven el rojo, ¿sí? Agresivos defensivos, que incluyen normas enérgicas para proteger estatus y seguridad. Después tenemos los estilos pasivos defensivos, que incluyen normas que no amenacen la seguridad propia. Y después tenemos los estilos constructivos, que son los que están en azul, claramente, porque esto es después de 5 años, que tiene que ver con las normas que incluyen propósitos un poquito más elevados que el resultado de la organización. ¿Sí? O sea, que tienen como una trascendencia. Esto, bueno, si quieren lo pueden buscar. Esto yo lo saqué de la educación ejecutiva, de un programa que hice, pero digamos, después lo pueden buscar en algunos libros que les pongo, digamos, en la siguiente filmina. Si querés, podemos pasar a la otra.
el modelo Taylor lo que predica y lo que promueve es qué cambios hay que hacer en el nivel de ser organizacional y poder modificar nuestro hacer como organización ¿para tener qué? Para tener resultados, para tener sustentabilidad, para tener sostenibilidad, o sea, para tener impacto, eh, impacto social, impacto medioambiental, etcétera. ¿Cómo se hace? Se trabaja desde las creencias y el modelo de pensamiento que tengo, eh, es decir, si limito o no las posibilidades. ¿Cómo lo hago? A partir de escribir los comportamientos, que yo más o menos les hablé de comportamientos, les hablé de lo que era el mindset y las creencias que teníamos. Bueno, esto hay que bajarlo, digamos, en cada estructura, hay que poner el nombre de la empresa arriba y trabajar lo que es el mindset de las creencias de esa estructura o de la que quiero trabajar en desarrollo. ¿Qué comportamientos reales hay? Reales, ¿eh? Estos son observables como hoy trajo Daniel, lo que yo observo realmente. Los símbolos con doble S, que bueno, que ya un poco hablamos de lo que eran símbolos, o sea, como para que se puedan medir de ahí, los sistemas de gestión, que en realidad van a variar, por eso yo no puse un ejemplo acá, porque van a variar en función de la organización. No es lo mismo, digamos, una empresa, digamos, o sea, una industria, ¿no? Que que una empresa fintech o, digamos, o una pyme o una sociedad sin fines de lucro o una institución, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero tener? El resultado. Este modelo también es muy interesante porque como que me permite bajar a papel comportamientos, creencias limitantes, símbolos que aparecen. Entonces, al tenerlos, al poder bajarlos, lo que me permite es trabajarlos, porque puedo ver el dolor, o sea, puedo ver dónde está el dolor que tengo que trabajar o lo que tengo que desarrollar. Pregunta, Sí. ¿y el relevamiento quién lo haría? ¿Qué área, digamos, o qué nivel dentro de la estructura de esos relevamientos que... Bueno, depende como mucho la empresa y cómo esté configurada la estructura, pero generalmente las hacen las áreas de negocios, o sea, es decir, el área o de staff, o sea, las personas de confianza en la empresa, o puede ser una consultoría, o puede ser recursos humanos, puede ser desarrollo organizativo. En realidad tiene que ser alguien que esté como preparado para hacer esto, ¿no? Ujú, está bien. Sí, se hace un diagnóstico, claramente hay que hacer el diagnóstico es la clave que, bueno, ahora viene después justamente, pero se me adelantó. Bueno, y acá está el Canvas, que tal vez lo conocen. Yo puse acá, digamos, una ejemplificación, es un poco vieja, es del 2020, pero todos conocen Airbnb, por eso me pareció importante. El Canvas, por ejemplo, trabaja todo lo que son la toma de decisiones, las prioridades de una organización, cómo se trabajan los rituales, cómo se trabaja el feedback. Ustedes van viendo ahí, no sé si se puede, Bárbara, no sé si se puede como mostrar ahí con la flechita, digamos, cómo es el diseño cultural, ¿no? Entonces, la toma de decisiones, que es de la izquierda, las prioridades en el medio. Fíjense que en el corazón está el propósito y los valores de la organización, ¿no? ¿Qué rituales se utilizan? ¿Qué tipo de feedback realizan? Bueno, el cuidado, digamos, psicológico de la gente. Y después, por ejemplo, los comportamientos, ¿no? ¿Qué comportamientos amplían posibilidades y cuáles reducen posibilidades? Porque, digamos, hay mucho de la cultura de una organización que básicamente, lo que dije al principio, está atrás como de las creencias que nosotros mismos generamos. Nosotros como personas integrantes de esa organización y nosotros como parte de esa organización. Porque nosotros estamos trabajando con esta persona, por ejemplo, que trajo Jorgelina, que es el dueño, para dar un ejemplo concreto, ¿no? Nosotros estamos conviviendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me aporta valor y qué no me aporta valor? Y también las reglas y las normas que están ya identificadas. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, acá llegaban los arquetipos culturales y estos sí son tres libros que se los puedo recomendar. En realidad, Conscious Culture yo no lo leí, está en inglés, leí solamente dos papers, pero bueno, son todos lindos. La cultura del ejemplo es un libro, siempre lo tengo acá, realmente es un libro hermoso para tener, para leer.
La empresa consciente también es de Freddy Kaufman. Y bueno, y el último yo no lo leí, leí solamente dos papers, pero bueno, también es interesante. Acá vamos a pasar a los arquetipos culturales para poder entender las culturas y por ahí empezar a pensar dónde estoy yo o en qué tipo de empresa trabajo o cómo empiezo a trabajar un desarrollo cultural si no sé ni siquiera cómo a dónde va como mi cultura, ¿no? Porque primero tengo que ver, bueno, qué cultura tiene mi organización, ¿no? Para sacar justamente un diagnóstico a partir de comportamientos, símbolos, sistemas de gestión y demás, y ver, digamos, en qué me voy a focalizar. Los arquetipos culturales se dividen en la cultura del logro, el cliente en el centro, equipo único, innovación, las personas primero y bien mayor, ¿sí? ¿Qué será la cultura del logro? Para que lo podamos por ahí también ver ahora, después vamos a ver una medición, pero ¿qué será la cultura del logro? Resultados, metas, objetivos, ¿sí? O sea, es una mentalidad que quiere ganar, quiere llegar primero, este tipo de cultura, ¿no? Eh, Son empresas, las empresas que van directamente, digamos, a los resultados y solamente miden y parametrizan en función de resultados. Después tenemos al cliente en el centro, que digamos, en realidad lo que importa es más el cliente, entonces ahí alientan, digamos, prácticas de curiosidad, de esto, ¿no? De trabajar sobre el error, de admitirlo, ¿no? Después, digamos, o sea, después podemos tener como ejemplos de esos, ¿no? Equipo único. El equipo único es, bueno, básicamente las organizaciones que trabajan en equipo. Por ahí la desventaja competitiva que tienen estas organizaciones es que, bueno, a veces empiezan como las competencias entre las personas del equipo y se puede como dispersar un poquito esa cultura, ¿no? Innovación, eh, que tiene que ver, por ejemplo, bueno, Mercado Libre es una empresa que, y Globan también, ¿no? Que son empresas que directamente tienen el arquetipo de la innovación. Las personas primero podría ser, se me ocurre, bueno, Patagonia, ¿vieron la marca Patagonia? La conocen todos, supongo, ¿sí? Bueno, las personas primero, digamos, donde el foco o el centro de la organización, el objetivo, el resultado y el propósito están centrados en las personas, ¿sí? O sea, en las personas más allá del negocio. Y el bien mayor, por ahí, bueno, tiene que ver más con esto, por ahí con organizaciones que son sin fines de lucro, con instituciones, con entregas de servicio, digamos, iríamos como por ahí. Yo igual les recomiendo que si ustedes pueden leer alguno de estos libros, yo no sé si están, digamos, en PDF, pero bueno, pueden estar. Yo en realidad los tengo acá en papel, en el libro, pero bueno, realmente para lo que es el trabajo de cultura, son dignos de leer. Bueno, acá tenemos la medición de lo que es la medición cultural, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la de Google y el HSBC, bueno, que ahora el HSBC lo tomó el Galicia, ¿no? Entonces, la cultura del logro, fíjense, o sea, no sé si se llega a ver bien, que dice low, medium y high, y hay como una medición, ¿no? Entonces, Google, por ejemplo, no le interesa tanto ni el logro, ni tiene el cliente en el centro, sino más la innovación y las personas primero. Fíjense que son como los dos más altos que tienen. Tampoco trabaja en equipo único, están rojo ahí abajo, ¿sí? En tanto el HBC tiene la cultura del logro bastante alta, al cliente no lo tiene en el centro, pero sí tiene, por ejemplo, lo que es el valor del trabajo, porque bueno, venden permanentemente, digamos, en equipo. La innovación la tiene muy baja, porque bueno, también ahí hay una competencia, que decir, bueno, la competencia de la HSBC son todos los bancos, ¿no? Pues, ex HSBC. Y People First que lo tiene como más bien bajo. Saquen una foto, cualquier cosa. Pilares culturales. Un poco acá la idea era como para poder pasar, digamos, a algo más real y concreto y decir cuáles, porque tenía como un montón de ejemplificaciones y digo, pero ¿cuál es la mejor? ¿Quién fue a Disney de acá? Estamos bien, si me apuro.
estamos bien de tiempo. ¿Nadie fue a Disney? ¿Nadie conoce Disney? No, no, no. ¿Cuáles son los pilares culturales? Competencia en el sentido amplio, la satisfacción de los clientes, exagerada atención. Ustedes van a Disney y te aparece Mickey, te aparece Minnie, te aparece el Pluto, te aparecen todos, ¿no? Los detalles en sus instalaciones. Se distinguen por ser especialmente amistosos. O sea, uno va a Disney y ¿qué es Disney? El maravilloso mundo de Disney. Entonces vos entrás a Disney, que yo tuve la suerte de ir, aunque no me fue tan bien porque el primer día mi hijo se cortó la cabeza en un tobogán de agua, ¿sí? El primer día. Pero bueno, la verdad es que sí, esto, ¿no? Se distinguen por ser amistosos y dicen, bueno, ¿qué necesitas? ¿Dónde está? Te viene a buscar un muñeco, te abraza, te lleva. ¿Cómo se llama este de la nieve? El que hacía, ¿cómo se llamaba el muñequito de la chica de hielo? Maitena, ¿estás por ahí? Sí, Olaf. Hola, Olaf. Faya está. Es. Viene Olaf y te abraza. La comunidad, creamos ideas positivas e integradoras para la familia. ¿Qué pasa en Disney? ¿Qué pasa en Disney? Va una persona va tu abuelo de 70 años, ¿no? Tu abuelo Maitena de 70 años. Va tu papá de 45, va Maitena de 21 y el hermano de Maitena que tiene 6, Seis, sí. 6 Sí. y todos están contentos porque a todos los abraza un muñeco diferente. Increíble o no, digamos, por lo menos para transmitir lo que es cultura, ¿no? Entonces dice, bueno, creamos ideas positivas e integrarlas para la familia, proporcionando experiencias de entretenimiento para todas las generaciones. Cada producto cuenta con una historia que inspira alegría, tiene un optimismo, el entretenimiento siempre es sobre la esperanza, el maravilloso mundo de Disney, la aspiración, siempre que quisimos ser princesas, príncipes y demás, y las resoluciones positivas. Todo termina bien, siempre hay un final feliz. Responsabilidad corporativa y medioambiental, que son bastante también fuertes en eso. La que sigue. Cultura Disney. Esto es la cultura como bajada a papel, cuando me preguntó Juan Carlos el tema de cómo lo bajamos y quién hace el diagnóstico. Un poco cuando yo termino de bajar un plan de desarrollo cultural, con lo que me quedo es con esto. O sea, ¿qué es la cultura? Los empleados en Disney, ¿no? Como ejemplificación, son miembros del elenco. Los clientes son huéspedes. Ustedes saben que en Disney hay no sé cuántos hoteles adentro del propio parque, lleno de hoteles. La multitud es una audiencia. Un turno de trabajo para un empleado es una representación. Un puesto es un papel, porque Mickey es una persona, digamos, ¿no? Que está con el cosito de Mickey abrazando y sacándose fotos con todo el mundo. Una descripción del puesto de trabajo es un guión. Es lo que tengo que decir, lo que tienen que escuchar, lo que yo quiero que escuchen, lo que yo predico. Los uniformes del vestuario, el área de recursos humanos es quien reparte los papeles. Trabajar es entrar en escena, no es como decir, bueno, esto para mí es trabajar en escena. Quise poner este ejemplo porque me parece fabuloso el ejemplo de Disney. Y quedar libre es estar entre bastidores. Cuando voy y me como la hamburguesa con mi amigo entre bastidores Muy y bueno digo, eso. bueno, Muy bueno. brindemos. Ujú. No sé si hay otra. Intensamente. Cuéntenme ahora qué les pasó. Bárbaro. Bueno, gente, aprovechen con la Aprovechen a decir qué transmisión. les pasó sobre todo. Ah, ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes. Hola, Lo buenas que tardes. en mi caso particular es que Mm, quiero transmitir una cultura de compañerismo, de empatía. eh, bueno, particularmente trabajo en un hotel que es estatal ujú. y siento como que al personal, al ser tan avejentado, personal con más de 15 años,
bueno, prestando un servicio con diferentes personas a cargo. eh, no hay una cultura clara, y nunca la hubo, a decir verdad, y yo al querer imponerla siento como que como que cuesta un montón, básicamente. Eh, Bien, y nada, no sé, esto que decía que me parece buenísimo armar tipo un plan de estructura de cómo encararlo. Eso la verdad que no lo tengo hecho, lo trataba de inculcar desde mis propios... contame un poco vos en dónde estás. Primero quiero contarte algo, Luciano. Todas las organizaciones tienen una cultura establecida. Mejorable, no mejorable, digamos amigable, no amigable, pero todas tienen una cultura que la tienen. Lo bueno es que todo se puede modificar. Entonces ahí, bueno, la pregunta es, ¿qué función, digamos, tenés vos y cómo podrías hacer, o sea, parte de que este, digamos, desarrollo cultural se ponga en acción? Porque, bueno, claramente sí se puede. Y bueno, hay que ver un poco qué posición tenés, si tenés, digamos, como si llegás, no sé si estás dentro de un equipo directivo, si podés llegar al equipo directivo, cómo, si podés llegar a los empleados, un poco contame tu experiencia. Tengo 11 personas a cargo y nada, básicamente soy jefe de un hotel. Eh, Ujú, trato de, como te decía, poner medio una cultura de compañerismo, como ética con la gente, abrazar al huésped, por así decirlo, que es por problemas ujú. de salud. Eh, y siento que no estoy teniendo éxito ya hace un año más o menos, como que me es muy difícil cambiar el modo que viene trabajando ya el equipo, ¿no? En tanto tiempo. Claro. Y de parte de la institución sí hay una bajada de línea, pero no es clara. Y creo que pasa lo mismo Bueno, en todo. ahí digamos un buen trabajo para hacer es aclararla, ver un poco qué es lo que están bajando, cuáles son los valores. Esto, viste que mostré un poco lo que es el modelo, viste esa parte del modelo Taylor que estaba en blanco, como para ver, bueno, cuál es el mindset, cuáles son los comportamientos, tratar como más de bajarlo a papel, porque digamos, uno digamos, remando en contra de la cultura que está, no. Ahora, si yo puedo mostrar, digamos, en papel lo que yo observo de la cultura organizativa y que podría haber, digamos, un plan de mejora con diferentes accionarios, como yo puse bastantes de comportamientos, viste que puse bastante de comportamientos, de símbolos, de foco, están los arquetipos, están los libros. Bueno, no sé, y cualquier cosa, digamos, a través de la universidad también se puede preguntar, pero bueno, creo que por ahí sería, digamos, como para un primer paso, ¿no? Para ver, el primer paso siempre es, ¿dónde estoy? Que es el famoso diagnóstico que me preguntaba Juan Carlos. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy siendo? Ese es el paso uno. Porque yo no sé qué quiero ser, porque acá hay que ver si es que Luciano quiere ser otra cosa o esta institución, este hotel, quiere ser otra cosa, que es diferente. Claro, claro. O sea, si efectivamente es algo que quiero imponer yo, o realmente lo necesita el lugar. No, no, probablemente lo necesite y está muy bien que lo quieras imponer. El tema es cómo. Entonces, para trabajar un desarrollo siempre hay que ver dónde estoy. O sea, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Qué tipo de equipo de trabajo tengo? ¿Cómo lo puedo mostrar? ¿Cómo lo puedo bajar en un papel? ¿Cómo lo puedo presentar al directorio? ¿Qué propuestas de mejoras concretas puedo hacer? Buenísimo, clarísimo. Mil gracias. Y cualquier cosa, no sé, Janina, Daniel, o sea, no sé cómo es, pero le pueden preguntar, no sé, por ahí si tienen más dudas, consultas o algo, o que después trabajamos algo puntual, no hay problema. Y obviamente. Bueno, a ver, ¿estamos bien? Sí, parece. A ver Bueno, quién más. ¿Nadie más quiere preguntar nada o contar un poco cómo se sintió? Yo O- quería hacer, en algún momento mencionaste de las subculturas dentro de la organización, algunas áreas, si tienen los mismos valores, si es que entendí bien. Eh, Exacto. claro, ¿cómo cuajaría eso? Porque la cultura debería ser
una sola o no? O sea, los La valores. cultura, la cultura es una sola. El tema es si los comportamientos que demuestran las distintas áreas transmiten la misma cultura. Ujú, De vuelta volvemos a como la pregunta de Luciano, ¿no? Que es un poco dónde estoy. Porque si yo, por ejemplo, entiendo, depende del lugar en el que esté cada uno siempre dentro de esa organización, pero digamos, yo entiendo que un área tiene una cultura y otro área tiene otro, ahí tenemos como un desbalance, no solamente cultural, sino digamos en los valores, en el comportamiento, en el cliente, en el resultado. Entonces, bueno, esto es como que hay que, lo mismo que le dije a Luciano, ¿no? Como ponerlo un poco arriba de la mesa. bárbaro. Gracias. No, no sé si soy, No, si sí, es claro lo que... entendía que tiene que haber una cultura que baja o que sube por ahí, no sé, porque la cultura por ahí se puede construir no solamente bajándola, depende del Completa, liderazgo. Sí. totalmente. Yo creo que tiene que haber ser integrado, entonces, Y eh, se Juan construye en el día Carlos, a día. Juan Carlos, una cosa es que sea deseable, mm, que haya una homogénea y mm, compartida, y otra es que en la realidad se dé eso. El ujú, planteo de Paula es justamente tratar de llegar a ello, tratar mm, de encontrar y construir esa cultura compartida, homogénea, intensa. Pero la Excelente. realidad de la vida es que no todos somos iguales, los jefes de cada departamento no somos iguales, Obvio. entonces no necesariamente en la realidad se va a producir esa homogeneidad. claro, el tema es, No, ahí, pero sí yo creo, hay herramientas que, digamos, hoy miden, herramientas que nos permiten trabajar en ese desarrollo y decir, bueno, si yo quiero desarrollar cultura, ¿puedo trabajar de acá a medio año? No, no. El desarrollo de una cultura que yo quiero promover, digamos, yo tengo una visión con cierto propósito de cultura, bueno, a ver, de acá a 5 años, ¿cómo yo quiero que sea esta organización? ¿Qué quiero que quede de mí? Digamos, soy el dueño, soy un accionista, soy un líder, lo que fuera. ¿Qué quiero dejar acá? ¿Cuál quiero que sea mi legado, el legado de la organización? Y esto sí se puede construir a lo largo del tiempo. Porque ahí se construye en el onboarding, se construye desde la selección, desde los parámetros de comportamiento, o sea, de todo lo que vimos, ¿no? Siempre, siempre con un papel y una planificación en el tiempo y acciones concretas y reales. O sea, no decir, bueno, hago la lista de valores y ya tengo una cultura. No, eso no es cultura. Digo, bueno, predico que soy, que digamos, que tengo foco en las personas y trato mal a las personas. No, es esto, ¿no? La coherencia con lo que yo quiero como propósito en el mediano y largo plazo y cómo hago para que las acciones y comportamientos de las personas de acá a 5 años se parezcan cada vez más a esa idea mía a esa idea que yo quiero bajar como cultura. bien, lo otro que me había quedado un poquito era cómo resolvemos algunos conflictos. Y bueno, por ahí se hablaba de cómo lo resuelvo, decían en esos términos, ¿no? Lo resuelvo. Pero por ahí me hace sentido cómo lo resolvería la organización, porque yo estoy cumpliendo un rol. ¿Sí? ¿Qué rol Entonces, estás cumpliendo? no, o sea, si tengo que dar una solución, yo tengo que estar alineado con lo que la organización, la solución que da la organización, no la mía, Juan personal, digo. Carlos, Juan Que Carlos, ¿te por ahí no acordás al puede principio coincidir, pero si yo cuando... estoy cumpliendo un rol, No, ahí hay un cuando dilema. Paula te decía al principio en la definición de cultura, comportamientos alentados y desalentados Excelente. son lo que construyen. ¿Qué quiere decir? Si en tu organización siempre al que llega tarde se lo sanciona, perdé cuidado que después de 5 años van a llegar temprano. Si todos los que no llegan tarde, llegan tarde no son sancionados, la cultura es de no llegar tarde, no llegar temprano. Siempre es comportamiento y las consecuencias que me trae un comportamiento. Entonces yo aliento comportamientos a través del cumplimiento de normas o de formas de conducirse o formas de comunicarse
y desaliento aquello que no. Pero lo tengo que hacer sistemáticamente con una consecuencia. Así aprendemos los seres humanos, de que somos chiquitos, no nos dejan ir a jugar si no nos lavamos los dientes. Aprendimos así. Después necesitamos solos lavarnos los dientes, pero al principio, hasta que no nos obligaban a lavarnos los dientes, no queríamos lavarnos los dientes. Bueno, funcionamos Completamente. así en general. Entonces, el comportamiento sistemático, premiado o castigado durante mucho tiempo es lo que va a terminar desarrollándote un comportamiento aceptado. Perfecto. Sí, de igual manera yo quisiera acá poner en valor lo que trae Juan Carlos en el sentido de decir, sí, uno está alineado a esta bajada de organizacional, pero uno también puede no estarlo. Ahora, no estarlo no en el sentido de la alineación. Bien, ¿se acuerdan que hablamos de alineación y de conexión en un momento para una cultura exitosa? De dos ejes importantes, alineación y conexión. Puedo yo estar alineado a la organización, pero no estar conectado con esa bajada, porque no la siento propia. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso yo? Sentarme y decir, esto lo podríamos hacer diferente, por ahí como proponer algo diferente, como, o sea, ¿qué puedo hacer yo con esto que está pasando? ¿No? Porque yo digo, bueno, el que manda es el de arriba y me manda a decirte esto, que soy nada, una persona que transmite algo. No termino, digamos, siendo parte de esa, o sea, bueno, termino siendo parte de esa cultura, pero no termino siendo como partícipe de algo si yo quiero lograr como algo más amplio dentro de la organización, ¿no? Porque depende todo también del propósito personal. Acá hablábamos de también que nosotros nos vamos identificando con los lugares donde estamos y nuestros valores y comportamientos empiezan a parecerse a veces a esto de las organizaciones y las organizaciones a nosotros. Pero digamos, sí, sí es cuestión de repensar. O sea, hay que poner en valor esto también de decir, bueno, ¿qué hago con esto? Se puede trabajar. Bueno, Paula, creo que ya te robamos. Ya me regresé de hora. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos por participar, muchas gracias Paula. Igualmente todo, como decías antes, quedamos en contacto y cualquier duda la podemos ir charlando. Queda el contacto del observatorio. Cualquier consulta, quedamos a disposición. Y bueno, la próxima charla va a ser el 2 de octubre y va a tener que ver con esto de la desvinculación, que es un tema bastante, digamos, actual en Comodoro puntualmente por una cuestión del petróleo y la salida de las empresas más grandes, de YPF, PA y demás. Así que bueno, si se quieren sumar, el 2 de octubre, también 18 horas, vamos a tener la charla. Bárbaro, gracias Barbie, gracias Paula, Gracias. Gracias, Janina. Gracias, Dani. Gracias, Bárbara. gracias, Gracias a todos gracias. los que estuvieron. Chau, Cariños. chau. Chao.